Bienvenidos estudiantes. Vamos a continuar con el concepto de balance de masa ahora viendo algunos ejemplos, ¿vale? Recordemos que la ecuación general de balance de masa está dada por la expresión entradas al sistema más lo que se genera en el sistema menos las salidas del sistema menos lo que se consuma dentro del sistema debido a reacciones químicas. Eso tiene que ser igual al nivel de acumulación que exista dentro del sistema. Recordemos que también en este caso nos estamos centrando en aquellos casos sin reacción química, por lo cual estos dos términos se anulan, y en estado estacionario, es decir, sin acumulación. Por ende, la ecuación es súper sencilla y es entrada igual a salida. El procedimiento propuesto para estos ejercicios o este tipo de problemas es partir diagramando el proceso para visualizar los flujos de entrada, identificar luego cuáles variables son conocidas y cuáles son incógnitas, es decir, los datos, y tener claramente identificado cuáles son las incógnitas. También debemos elegir una base de cálculo si es que no tenemos datos de dónde partir, ¿ya? O justamente escoger dentro de los datos que nos dan el problema para definir cómo partimos calculando. Luego, convertir todas las unidades que correspondan a cantidades másicas o molares. En general, si es que tenemos unidades volumétricas, llevarlas a cantidades másicas o molares dependiendo de cómo estemos haciendo el balance, para recién ahí formular las ecuaciones de balance y luego agregar cualquier otra información útil también a forma de ecuación, para que todo esto conforme un sistema de ecuaciones que debamos resolver y con ello obtener las informaciones de los flujos de salida o concentraciones dependiendo cuáles son las incógnitas. ¿Ya? Este procedimiento les va a ayudar a resolver los problemas. Veámoslo aplicado a un ejemplo de un concentrador por evaporación. Un evaporador es por esencia un equipo. Recuerden, en las operaciones unitarias, la evaporación nos permite ingresar o alimentar al evaporador una solución con cierta concentración de soluto no volátil, es decir, es un líquido que tiene un soluto disuelto, pero no volátil. Eso, al exponerlo a altas temperaturas o bajas presiones, podemos evaporar solvente, ¿ya? Entonces la parte líquida se empieza a evaporar, 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 entonces el soluto que no se evapora queda en una solución mucho más concentrada, ¿ya? Esto, por ejemplo, es una aplicación típica para concentrar jugos, para concentrar salsas, para concentrar em, eh, distintos tipos de mezcla, ¿ok? Como salmuera, etcétera. Ustedes pueden ver incluso aquí en Patagonia Fret o en empresas de la zona este tipo de equipos y justamente son evaporadores, ¿ya? Estos son evaporadores de varios pasos, digamos, en este caso de 6 etapas y de 7 etapas. Hay dos plantas de evaporación aquí. Cada uno de estos es un evaporador y dentro, bueno, cada uno de ellos es equivalente a un evaporador que aquí hay uno de pequeña escala. Uno de pequeña escala, en este caso, dentro del evaporador, ¿qué es lo que está ocurriendo? Uno alimenta la mezcla, la solución, que en este caso podría ser jugo, y el jugo se calienta gracias al vapor que circulaba a través de estos tubos. Obviamente el vapor no se mezcla con el vapor, no se mezcla con el jugo, el vapor que está calentando, sino que simplemente pasa a través de un intercambiador de calor dentro del evaporador. Eso calienta la mezcla de jugo y empieza a hervir, y liberando parte del líquido en forma de vapor y por ende saliendo una solución más concentrada, ¿ya? Veámoslo aplicado a un ejemplo de concentración de jugo de naranja por evaporación. Veamos aquí, en el proceso de concentración del jugo de naranja, el jugo recién extraído y filtrado contiene 7% de sólidos en peso y se alimenta a un evaporador al vacío donde se le extrae agua y su contenido aumenta a un 58% en peso, ¿ya? Entra con 7% de sólidos y sale con 58%. El evaporador posee una capacidad máxima de 1000 kilogramos hora de jugo fresco en la alimentación. Eso es lo máximo que puede procesar. Calcule las corrientes de jugo concentrado y de vapor que van a salir del evaporador, obviamente operando a una máxima capacidad. Entonces, aquí tenemos datos: 7% de entrada en la concentración de los sólidos del jugo y a la salida tenemos 58% de esos sólidos. Lo primero que nos sugiere el método es diagramar el proceso. ¿Ya? Vimos que un evaporador tiene tres flujos: entra F1, sale en F2 y F3, donde en F2 debiese ser el agua evaporada y el F3 es la solución concentrada, que contiene los mismos sólidos que entraron, pero ahora con menos agua. Entonces definimos las corrientes: el jugo fresco, el agua evaporada, el jugo concentrado.
Luego, el método nos dice identifique las variables conocidas y las incógnitas. Para eso debemos definir cuál es cada sustancia, ¿ya? Vamos a definir la sustancia 1 como los sólidos y la sustancia 2 como el agua de la mezcla. Entonces, de partida F1 lo conocemos porque nos decían la capacidad de alimentación máxima eran 1000 kilogramos hora. Pero F2 y F3 no lo conocemos, de hecho es lo que nos preguntan, el agua evaporada y la solución concentrada. Sí conocemos las concentraciones de entrada y de salida, porque nos decían a la entrada los sólidos representan un 7% en peso, es decir, la concentración de los sólidos 1 en la corriente 1 es 7%. Por ende, si consideramos que el jugo es una mezcla de sólidos y agua, el resto, el 93% restante, tiene que ser agua. Entonces el agua en la corriente 1 tiene un 93% de concentración peso-peso. A la salida también vemos que los sólidos representan, o sea, 1 en 3 representan un 58%. Y el agua, 2 en 3 en la corriente 3 representa un 42%. ¿Qué pasa con F2? F2 es el agua evaporada, ¿ya? Entonces, por lógica, el agua evaporada no se va a llevar el soluto no volátil, que era lo que hablábamos cuando explicaba el evaporador. Va a ser pura agua. Por ende, también conocemos la concentración en este caso, X22, que es la concentración de agua en la corriente 2, es 1. Obviamente eso lleva a que la corriente de sólidos, X12, en la corriente 2 es 0. Y aquí tenemos identificadas variables conocidas y las incógnitas. Nuestras incógnitas son F2 y F3. La base de cálculo, en este caso está dada por el problema. Nos dicen que al ingreso F1 son 1000 kilogramos hora. Pero podrían no darnos esta información y nosotros podríamos escoger una base de cálculo arbitraria para poder resolver el problema. En este caso no hay nada que convertir porque no nos dan nada en volúmenes o en moles, está todo en términos masivos, las fracciones también en términos masivos. Y ahora recién podemos formular los balances. Para eso tenemos que tener definido bien el sistema que estamos abordando. El sistema que estamos abordando es el evaporador. Por ende, los límites están definidos por esta línea punteada, donde los flujos de entrada y salida son F1 a la entrada y F2 y F3 a la salida. Por lo cual podemos plantear los balances. El balance global, en este caso, es tan sencillo como decir F1 es igual a F2 más F3. Lo que entra es igual a lo que sale. Y ahora si nos vamos a los componentes, tenemos para los sólidos que los sólidos entran en F1 y salen por F3. F2 no lleva sólidos. Entonces muy sencillo plantear la ecuación para los sólidos. Es F1 por X11 es los sólidos a la entrada, es decir, 1000 por 0,07, 70 kilogramos hora. Y acá a la salida, F3 por X13 me tiene que dar los sólidos a la salida. Lo mismo pasa con el agua. X21 por F1 es igual al F2 por X22 en este caso, o sea, todo F2 porque es pura agua, más F3 por X23. ¿Ya? Ahí tenemos expresadas las ecuaciones de balance, las que al reemplazar los datos nos quedan de la siguiente forma. ¿Ya? Esto es simplemente reemplazar los datos que ya conocemos. Si fíjense que esto queda en términos de 3 ecuaciones y 2 incógnitas. Ojo que la primera ecuación es combinación lineal de las otras dos. Si yo sumo estas dos ecuaciones me da exactamente la primera, así que en el fondo tengo 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Partimos por los sólidos, obviamente, despejo F3 y después con ese F3 lo reemplazo en la otra ecuación y llego a los resultados de que F3 es 120 kilogramos hora y F2 879,3 kilogramos hora. Tenemos resuelto el sistema. ¿Ya? Y eso es lo que nos preguntaban. Hay que plantear simplemente la respuesta. El agua evaporada son 879,3 kilogramos hora y la solución concentrada son 120,7 kilogramos hora. Un comentario. No es que aumente la concentración de sólidos, no significa que haya aumentado la cantidad de sólidos. La cantidad de sólidos se mantiene constante porque entraron por aquí y salieron por acá. Nada se agregó, solamente se retiró agua. Entonces, este F3 por X13 tiene que darme los mismos 70 kilogramos hora que entraban acá en 1000 por 0,07. ¿Ya? Ok, veamos otro ejemplo. Un ejemplo sobre destilación. En las refinerías se procesa el petróleo y sus derivados. ¿Ok? Y eso se basa en destilación. Todas estas columnas altas son columnas de destilación fraccionada.
También hay otros procesos como por ejemplo la producción de destilados, alcoholes como el pisco, como el whisky, el vodka, todos esos son procesos de destilado en que separamos compuestos más livianos. O incluso el agua destilada. El agua destilada también viene de un proceso de destilación. ¿Qué es la destilación? La destilación es un proceso en que separamos una mezcla de compuestos. ¿Ya? En este caso, la gracia es que la mezcla de compuestos que inyectamos a la columna de destilación tienen distintos puntos de ebullición. Entonces, esto lo sostenemos a una temperatura intermedia de tal forma de evaporar el que tiene un punto de ebullición más bajo y y el otro compuesto no se evapore y se vaya de forma líquida hacia el fondo. Entonces, estamos separando el líquido de lo que se evapora. ¿Ya? A esta corriente de líquido la llamamos de fondo y a la de vapor, que después la podemos condensar, ¿ya? Y eso se llama corriente de destilado o corriente de cabeza. ¿Ya? Usualmente estos destiladores, estas columnas tienen platos aquí entre medio, separadores, para ir mejorando o dificultando el paso del vapor y del agua, mejorando la separación entre ellos. ¿Ya? Incluso con algunas válvulas aquí que permiten ir facilitando la interacción vapor-líquido para ir mejorando la separación de los dos compuestos. Es muy usual que estas columnas de destilación tengan corrientes de reflujo, es decir, el líquido de fondo, lo vuelven a hervir y lo vuelven a inyectar a la columna para mejorar la eficiencia de separación, ¿ya? Esto logra mejorar la fracción separada. Lo mismo con el reflujo de destilado. Se vuelve en este caso, a condensar e inyectar a la columna. Ahí dejo un link para que vean el concepto de destilación. Veamos un ejemplo, un ejercicio. Dice, se alimenta una columna de destilación una mezcla con una composición 50% molar de benceno y el resto de tolueno. Es una mezcla de benceno y tolueno. Para obtener una corriente de destilado con un 98% molar de benceno por arriba destilado en vapor y una corriente de fondo con un 10% molar de benceno abajo. ¿Ya? Calcular el flujo molar de la corriente de destilado si la columna se alimenta con 1000 moles hora de mezcla. Diagramamos el proceso, es una columna donde entra una corriente de mezcla y salen dos corrientes que tienen, obviamente, una más rica en benceno y la otra más rica en tolueno. O, en este caso, identificamos las variables conocidas y las incógnitas. F1 es el único flujo que conocemos, F2 y F3 no lo conocemos, pero sí conocemos las corrientes de entrada y de salida. Nos dijeron que las corrientes de entrada son mitad y mitad benceno-tolueno. Aquí definí la sustancia 1 como benceno y la sustancia 2 como tolueno. Y nos dicen que la corriente de destilado es rica en este caso en benceno, y la de fondo es rica en tolueno, un 90%. Esos datos los tenemos. La base de cálculo está dada por F1, no requiere conversiones tampoco. Planteamos los balances. El balance global es F1 igual a F2 más F3. Y el benceno, en este caso, se reparte entre todas las corrientes. Lo que entró por F1, o sea, X11 por F1, es igual a F2 por X12 más F3 por X13. Esas son las fracciones que el benceno, cómo se reparte el benceno. Lo que entra igual a la salida. Lo mismo para el tolueno. Al reemplazar los datos, eh, vemos que tenemos también dos incógnitas. Dos incógnitas y dos ecuaciones, porque una es combinación lineal de las otras. Al resolver el sistema, este sistema de ecuaciones, obtenemos que F2 es 454,5 mol por minuto y F3 son 545,5 moles por minuto. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, es muy útil este tipo de herramientas. El tema es llegar a un conjunto de ecuaciones que me permitan resolver el sistema. ¿Ya? A veces no todas las ecuaciones vienen del balance, a veces vienen de datos adicionales, ¿ya? Como podría, por ejemplo, ser la eficiencia de separación o una expresión de concentraciones en términos de una en relación a la otra. Les dejo un ejercicio también de concentración de un concentrador artesanal de sal, ¿ya? Donde ingresa agua de mar con una concentración de 3,5 gramos de NaCl por cada litro y sale con una concentración mayor de 20% en peso. Hay que determinar el agua evaporada y la solución concentrada. Bueno, aquí les dejo mi correo y saben dónde encontrar los videos en clases FBC. Muchas gracias.